Y con relación al riesgo cardiovascular, observen otro detalle. El endotelio normalmente no solamente es una cobertura que sirve para transportar sangre, tiene funciones con relación ocular, adhesión de leucocitos y plaquetas, evita que se adhiera, inhibición de migración de linfocitos, barreras con LL, etc. O sea, tiene muchas funciones. ¿Por qué me interesa? Porque cuando empieza a ocurrir, ustedes saben, de pronto la placa de aterosclerosis, que da en meses a años, empieza a taponar, a lesionar, y todo empieza todo por endotelio. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Observe que la arteria carosa mide 1 o 2 milímetros de diámetro, la coronaria 3 a 4 milímetros, carótida 5 a 7 milímetros, la femoral 6 a 8 milímetros. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a taponar una arteria, empiezo a taponar las más delgadas. ¿Y cuál es la más delgada? Justamente la que va a irrigar el pene. Por lo tanto, esto va a significar que va a anteceder a un problema cardiovascular. Y lo voy a iniciar antes. ¿Bien? Un vaso peniano pequeño está empezando con su ateroma. Otro detalle más. El pene, si hacemos un corte transversal, esas lagunas del cuerpo cavernoso tienen endotelio. No están tapizadas por epitelio, sino endotelio. Lo que significa que cualquier cosa que lesione endotelio, lesiona función peniana. Por eso, que si yo produzco una disfunción endotelial, ya sea con tabaquismo, sedentarismo, diabetes, historia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, edad hombre mayor de 55 años, dislipidemia, obesidad, finalmente, ¿qué produzco? Disfunción endotelial, que a la larga lleva a disfunción eréctil. Otro detalle, miren, este es el impacto justamente de la sumatoria de riesgos, cómo produce más disfunción eréctil. Este es el paciente fumador, este es un paciente diabético, el hipertenso, apolipoproteína B1 y B y A1, y observen cómo se mantiene el bajo, pero cuando empiezo a sumar, de pronto sumo 3 factores, ya subió el porcentaje. Sigo sumando 4 factores, a estos 4 factores le sumo obesidad, y a estos factores le sumo todos los factores psicosociales, y sumo todos los riesgos, y miren cómo empieza a aumentar. O sea, la sumatoria, en este caso, no es una sumatoria aritmética, no geométrica, viene a ser más exponencial, aumenta mucho más. Otro detalle interesante, si yo tengo un paciente joven que tiene disfunción eréctil, tiene más riesgo de problemas cardiovasculares, de infarto de miocardio. Miren, 40 a 49 años y este paciente tiene disfunción eréctil y este no tiene. Miren su riesgo y miren el riesgo de este señor. Obviamente, conformemente a los años casi se igualan, pero sí, los jóvenes con problemas de erección tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Y qué tenemos que ver con las hormonas? Vemos que la hiperprolactinemia, de pronto un analgésico, medicamentos que producen disfunción reproductiva sexual, va a tener disminución de líbido, disfunción eréctil, galactorrea, ginecomastia, infertilidad. ¿Por qué? Porque disminuye testosterona sérica. ¿Y esto por qué? Porque se inhibe la hormona liberadora de gonadotropinas, que finalmente lo que hace cosa, aumentar la prolactina. Sobre esto no quiero incidir mucho, porque ya lo hablaron anteriormente acerca de testosterona. Lo único que sabemos es que quiero decir nada, que esta relación con función sexual, esta relación con la función peniana, y que obviamente la castración va a alterar todo eso. Un detalle más. Observen ustedes la testosterona en el tiempo, y todos lo sabemos, no es constante, varía. Tenemos el primer pico que sea en la etapa fetal, luego cae para tener el otro pico en el primer año de vida, razón por la cual la criptorquía la operamos durante el primer y segundo año. Luego se mantiene bajo para obviamente en la pubertad, en el adulto más o menos una meseta y luego cae en la senectud. No digo que llega a 0, sino que disminuye esta testosterona. Entonces, esta disminución de la testosterona hace que la persona cambie en el tiempo y se modifique toda su morfología. Esta es la misma persona en diferentes etapas de su vida. ¿Y quién es esa persona? Este señor. Como ven, cómo ha cambiado por efecto de la testosterona. Y sin embargo, obviamente bajo la testosterona, pero trajo problemas también en función sexual. Con diabetes tampoco no quiero decir mucho porque ya hubo una charla sobre diabetes, solamente decir de que aumenta el riesgo de disfunción eréctil y que en los animales, que de hecho trabajo de investigación donde se hizo una diabetes inducida, se dio disfunciones endoteliales que aumenta la esfera vascular, la disminución de actividad de la óxido nítrico dietasa endotelial, por lo tanto disminuye el óxido nítrico liberado, aumento de ateromas en los vasos grandes, disminuye un coliso peniano porque aumenta el colágeno, disminuciones endoteliales y resalina basal. Esto ya lo mencioné anteriormente. Y viene otro tema, hipertiroidismo.
que tiene alguna relación, así es. Es poco frecuente, cierto, en hombres 0.2%, da poca disfunción eréctil, pero cuando se habla, la pregunta es ¿por qué? Disminuye la libido porque aumenta el estrógeno sérico y activa la actividad simpática, otro vez el sistema simpático, que ya mencionamos anteriormente. Y observe, y de todos los síntomas que tiene un hipertiroideo, ¿sí? El deterioro sexual es el 60%, 60% por estas causas. Entonces, otra vez, el sistema adrenérgico se viene aumentado en estos pacientes con hipertiroidismo. ¿Y el tabaquismo qué relación tiene? Sabemos que los fumadores aumentan su riesgo de disfunción eréctil. Hay una lesión del límite vascular, progresa la aterosclerosis, 20 cigarrillos al día aumenta el 60% el riesgo de disfunción eréctil. Como placas de ateroma en vaso peniano, dificulta el control de diabetes mellitus 1 y favorece la retropatía, o sea, lesiones vascular a todo nivel. Este es un trabajo donde vio fumadores versus no fumadores y finalmente, ¿qué determinaron? Observen ustedes que en base a todos estos parámetros, que en base a prueba de rigidez nocturna, peniana, que la difusión de fumadores es principalmente de tipo orgánico y no psicógena. A todo esto, ya que estamos hablando de comorbilidades, viene la pregunta, doctor, si usted está hablando de comorbilidades y me está diciendo que no es por edad, entonces ¿podemos prevenir la disfunción eréctil? Y aquí viene un concepto, el concepto de reserva funcional. ¿Qué cosa significa? Esto es edad en años y el porcentaje de función de un órgano, ya sea físico o sea mental. Significa, este señor tenía 20 años y acá tiene 80, 90 años. Si esos 20 años puede llegar de pronto a su máximo potencial, miren cómo conforme viendo los años cae, ¿sí? Cae. Pero, observe, el que de pronto llegó a su máximo cae y llega de pronto a un 60%. Pero observe de una persona joven que no llega a su máximo potencial, se queda en basal. O sea, ese señor supera al basal de joven, que no hizo ningún esfuerzo por mantener su máximo potencial. Entonces tenemos a personas de pronto 70 años, 80 años, 60 años que dicen, estoy jugando tenis, juego mi fluido todo el día y tengo una edad normal. Versus al joven, entre comillas, que de pronto su edad no es tan buena, porque no ha llegado a tener una reserva funcional. Entonces esta reserva funcional es un margen de seguridad que me da justamente cada función del órgano, tanto físico como mental. Entonces, ¿qué pasa que con una disminución de capacidad de la edad? Le dicen igual, doctor, aumente la edad y disminuye mi capacidad funcional. Otra vez, ¿el tema es edad? No. ¿De qué depende esta reserva funcional? De comorbilidades, al mismo término, condiciones de vida, como vive este paciente, alimentación, higiene y hábitos. Fuma, no fuma, se deporta, no se deporta, etc. Y obviamente la parte genética. Pero miren la sumatoria de factores. Entonces llegamos a un concepto, otra vez la misma persona, ¿sí? Pero ¿qué decimos? Tenemos que crear la necesidad. O sea, que esa persona tiene que llegar a su máxima capacidad funcional en cada aspecto de su vida, tanto mental como física, para finalmente crear esa reserva funcional que le asegure una buena función sexual en el futuro. No solamente darle la pastilla, no, darle una visión de futuro a 10 años, 20 años, ¿cómo va a estar usted su función sexual? Entonces, ¿qué le decimos, señor? No fume, limitar o evitar el alcohol, una dieta saludable y ejercicio regular. Entonces, ¿qué objetivo meta tenemos? De pronto disminuir esa obesidad abdominal, hacer actividad física por lo menos 150 minutos semanales, alimentación balanceada, reducir grasas, repito, grasas, dislipidemia, manejar la diabetes, hipertensión arterial, etc.